Estamos ya en comunicación con Agustina Pérez Comenali. Agustina, ¿cómo andás? ¿Nos escuchás bien? ¿Cómo están? Sí, perfecto, ¿cómo están? Bien, Bienvenida, bien. ¿Cómo estás? Agustina, hoy habíamos propuesto, vos nos habías propuesto otro tema, pero me parece importante antes de meternos en ese asunto, hablar un poquitito de lo que pasó con el Banco Hipotecario en estas últimas horas. Lo habíamos estado comentando, te habíamos consultado por el informativo también de este ciberataque al Banco Hipotecario, y en estas últimas horas surgió esa información, ¿no? Que los criminales cumplieron su amenaza y filtraron parte de los 700 gigabytes de información. ¿Qué nos podés aclarar un poquito de esto? ¿Qué riesgo tiene? Y sobre todo si es confiable ese dato, ¿no? Sí, exacto. Como bien mencionás, estábamos un poco atentos. Fue raro que justo tantos ciberataques se den en el mes de octubre, que justo es el mes que a AGESIC designa como el mes de la ciberseguridad, ¿no? Y en estas 2 últimas semanas escuchamos de varios, y uno, como bien decís, fue vinculado con el Banco Hipotecario, que específicamente qué tuvo de distinto a los otros ataques que venimos escuchando fue que en este primero se pidió una suma a cambio de devolver esa información, y además se hizo a través de un ransomware, que cuando nosotros escuchamos esta palabra que ya hubo algún ransomware en Uruguay, específicamente un estudio jurídico en su momento por un grupo que se llamó Lockbit. El grupo de Banco Hipotecario es bastante similar, se llama Crypto24, es un grupo relativamente nuevo porque no tuvo ya muchos ciberataques adjudicados. Lo que hicieron fue mandar este archivo, este software malicioso, que seguramente debe haber llegado a través, por ejemplo, de un adjunto de un correo electrónico o algún link que alguien de la organización o trabajando desde el banco tocó, y a partir de ahí ellos ingresaron y lo que hicieron fue encriptar archivos o documentos. Cuando nosotros decimos encriptar, eso significa que los funcionarios del banco o cualquier persona que pudiera acceder a esa red o esa cantidad de archivos no pueden abrirlos. Los ven, no pueden abrirlos, y solamente los podrían abrir si la persona que hizo ese hackeo les da una contraseña. Entonces, generalmente en esta práctica se da una modalidad de extorsión, donde lo que se dice es: vos, para poder volver a acceder a tus archivos, yo lo que voy a hacer es pedirte, por ejemplo, esta suma de dinero. Claramente el banco no pagó esa suma de dinero, y hoy, como bien decís, en la dark web lo que se hizo fue al menos mostrar a nivel parcial parte de esta documentación, y se puso a disposición, o sea, se abrió, se filtró efectivamente y se dio cumplimiento a esto que ellos habían dicho, ¿no? Que dieron este plazo de 9 días para hacer el pago de la misma, y que en caso de que no se hiciera, se iba a liberar esa información. El otro día hablábamos de esa prueba de vida que a veces pasa en este caso, ¿no? Que te muestran un poquito de la información para que sepamos todos que es información claro, creíble, real, ¿no? Claro, exacto. Es como una práctica que se da bastante también en este tipo de casos, porque a veces, como para efectivamente demostrar de que ellos tienen esa información y que aún como no se les pagó, claro, dicen, bueno, vamos a empezar a liberar esto para que veas que efectivamente lo tengo, y en una de esas me terminan pagando efectivamente para que no libere la totalidad, o hasta a veces pueden llegar a pedir sumas mayores a las que habían solicitado en un primer momento, ¿no? Porque obviamente esto ejerce presión, porque como vemos, preguntabas cómo puede impactar en todos aquellos clientes, ¿no? Usuarios del banco, que sí que es la información de ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo es la información de sus títulos de propiedad, claro, de sus documentos de identidad, de su situación financiera, ¿no? Y todo eso se considera, en gran parte, al menos lo que tiene que ver con lo financiero, está dentro de los que son datos sensibles, de acuerdo a la regulación local. Y recordemos también de que aproximadamente en el 2022, me parece que fue, el Banco Hipotecario tuvo ya una observación por parte del Banco Central, justamente por no tener los estándares suficientes en seguridad informática. Entonces, como ven, ya había unas observaciones, ya había mismo hasta algunas sanciones y multas vinculadas a la falta de seguridad que tenía el Banco Hipotecario, y justo ahora se da esta eventualidad de que se empezaron a filtrar datos vinculados a esta vulneración del grupo Crypto24. Agustina, ¿esto puede llegar a traer otro problema más al banco en lo que tiene que ver con acciones legales que pueden hacer clientes del banco también contra el mismo, teniendo en cuenta lo que decías vos? La institución ya había sido observada por no cumplir con los estándares de seguridad, que cuando vos
contratás los servicios de un banco, justamente lo que estás contratando, entre otras cosas, es tu propia seguridad. Sí, yo acá creo que hay canal, ¿no? Que efectivamente las personas que se ven vulneradas, efectivamente ven que su información es parte de la que se empieza a filtrar, obviamente pueden iniciar acciones legales, pero además también hay un cuestionamiento a nivel de como de supervisión, ¿no? Porque más allá de que en su momento, o sea, como decíamos, en el 22 hicieron las observaciones, habría que ver si esas observaciones que se hicieron después se sanearon y después se volvió a supervisar porque una cosa es yo arreglo lo que me estás diciendo, pero tengo que mantenerlo en el tiempo. Entonces eso demuestra también de que a nivel financiero capaz que tiene que haber una supervisión más estricta, ¿no? En tiempos y en cuanto a exigencias para evitar este tipo de filtraciones, porque es una filtración con datos muy sensibles, sí, para esa institución y de una gran cantidad de datos, ¿no? Sí. Que bueno, que no debería estar ocurriendo, porque en el momento en que ya empiezan justamente a ir contra todo lo que tiene que ver con el ecosistema financiero, ya es bastante preocupante. Sí, también está en juego la información desde la institución, ¿no? que se comunica. Por ahora no hay ningún comunicado, valga la redundancia, ni nada por lo menos que aclare o que permita tranquilizar un poco a quienes pueden haber expuesto sus datos, ¿no? Sí, que esto va un poco de la mano, que ya lo mencionamos en alguna oportunidad, sí, pero me parece que no está de más volverlo a mencionar, que es el tema de la falta de comunicación y de transparencia, ¿no? Porque más allá de que hubo un primer comunicado, claramente cuando esto sale nuevamente, ya está en la prensa, seguramente hay muchos usuarios y ciudadanos que pueden llegar a estar preocupados para saber si es su información o no. Me parece que más allá de que es de orden y no es de orden, que podemos discutir la ética, creo que sí, a nivel legal, tiene que empezar a hacerse un poco más de énfasis en esto de empezar a comunicar a las víctimas, a las verdaderas víctimas, ¿no? Y a los damnificados, sobre si su situación es la que se expuso o no es la que se expuso, y empezar a hacer un trabajo un poco más contemplando este tipo de casos, ¿no? Y efectivamente comunicarlos como corresponde, por decirlo de alguna forma, y que no todo caiga en, bueno, yo cumplí en avisar a la población en general con este comunicado genérico, que la persona puede haberlo visto o no, y capaz que tienen más preguntas al respecto, ¿no? Entonces, capaz que hay que empezar a trabajar también un poco con eso de cómo lo comunicamos y de qué tenemos que comunicar. Perfecto. Muy bien. Bueno, Agustín, ahora sí pasamos al otro tema que vos proponías para hoy. Contanos un poquito. Algunos estados se encaminan a instalar la cédula de identidad digital. Sí, exacto. Hace unos días, bueno, también este marco, ¿no? de todas las novedades a veces que se traen a nivel de digitalización, hubo un evento específico donde se expuso a nivel de lo que eran identidades digitales, tanto los beneficios como los desafíos, y bueno, a nivel también de gobierno se mencionó de que en realidad se está trabajando en emitir una cédula de identidad digital. Vieron que ahora la ley de presupuestos en realidad se propone que la cédula de identidad pase a llamarse Documento Nacional de Identidad, o sea, el famoso DNI. Pero además de esto también se le dan como potestades a la GESIC para de que pueda empezar a emitir parte junto a la Dirección Nacional de Identificación Civil, ¿no? Que es la emisora, estos documentos de manera digital. Ellos dicen que obviamente tendría las mismas garantías que el documento tangible que tenemos hoy, ¿no? En formato tarjeta, que hoy lo que vemos es la tarjeta con lo que tiene la firma electrónica que habíamos hablado en un momento, la firma electrónica avanzada. Bueno, esto aparentemente se podría el día de mañana, esa credencial se le llama custodiar, o sea, tenerlo dentro de nuestro teléfono, y en vez de andar con la tarjeta de la cédula de identidad o el futuro documento nacional de identidad que se emitirá, se pasaría a también tener la posibilidad de emitirlo digitalmente. Que esto trae una serie de desafíos también bastante grandes, porque vinculado un poco con lo que veníamos hablando hace unos minutos, ¿no? O sea, nosotros podemos seguir avanzando muchísimo en el plano digital, pero si no empezamos a proteger ese plano digital y asegurarnos de que efectivamente no van a haber ciberataques, no deberíamos seguir avanzando. No haber ciberataques obviamente es una utopía, porque atacar van a seguir atacando, pero el tema es cómo respondemos, si estamos efectivamente con una infraestructura sólida como para que estos se vayan minimizando o se vayan controlando, y además capacitar a las personas que reciben esa cédula de identidad digital, ¿no? O sea, que entiendan la importancia que tiene, que entiendan de que, por ejemplo, el día de mañana perdés tu teléfono, desaparece un momento o lo que sea, actuar
igual de cómo actúas con el físico, y así sucesivamente una serie de prácticas y de preguntas y de cuestiones que también tienen que ponerse sobre la mesa antes de empezar a generar en realidad este tipo de documentos a nivel telemático. Sí, me imagino que el debate también debe estar centrado en esto, ¿no? En qué es lo más seguro con ciertas cuestiones, si lo físico o lo digital. Como bien decías vos, digo, estoy repitiendo un poco, pero los ejemplos que tenemos en lo que tiene que ver con las seguridades que nos da lo digital, deja mucho que desear también. A veces lo hablamos con otro columnista, con Gastón Pérez, que tiene su columna de finanzas, que es lo más seguro, si tener la plata en un banco o en el colchón. Digo, bueno, Claro. él siempre nos va a aconsejar que la tengamos en el banco, con todas los cuidados que tenemos que tener y los riesgos que corremos también con eso. Claro, y que esta realidad, a ver, obviamente se propone desde un punto de vista de que a nivel Mercosur se está trabajando en generar como una interoperabilidad de identidades digitales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Es que, por ejemplo, así como nosotros el día de mañana viajamos y sabemos que a países Mercosur, por ejemplo, podemos ir con nuestra cédula de identidad, futuro de DNI, si se aprueba en su totalidad la ley de presupuesto, la idea es que, por ejemplo, esas facilidades también se transmitan a través de este documento digital, ¿no? Y sea como más eficiente y ayude más a la trazabilidad. El tema de esta firma electrónica, ¿no? Entre distintos países, que el día de mañana se puedan firmar documentos y estos documentos también tengan validez en un país y en otro, que ese es un gran tema que se viene discutiendo hace bastante, de la validez de la firma digital, si no fuera del Uruguay, que hay convenios ahora que se van generando con cada uno de estos países, y va un poco de la mano con toda esta estrategia digital, en realidad, que se propuso el país, ID digital, o todo lo que tiene que ver también con el gov.uy, vieron, para toda la parte de lo que es trámites públicos. Entonces, claro, esa identificación electrónica, o vinculada obviamente con la Dirección Nacional de Identificación Civil, que fue hackeada en varias oportunidades, viene en realidad por ese camino, pero ahora, de vuelta, creo que también, más allá de que ahora se liberó este marco de ciberseguridad 5.0, que también se informó la semana pasada por parte de AGESIC, creo que queda también comunicar un poco esto de, en vez de seguir avanzando, asegurarnos de que la estructura, ¿no?, los cimientos de toda esta digitalización son sólidos o relativamente sólidos como para avanzar dentro de lo que es el mundo digital. Además de que esto es más una perspectiva legal, pero a nosotros lo que nos pasa es que como que la definición de identidad digital hoy se da más que nada por algún requeche de normas, y no hay una norma específica de lo que es la identidad digital, porque la 18.600, que es la que habla del documento electrónico, de la firma electrónica, no habla de la identidad en sí, y esto de la identidad se trajo después con el tema de esto de si estás la presencialidad, si no, para trámites digitales, y bueno, qué validez tenía cada una, y se empezó como a crear algo, pero me parece que no está de más actualizar también eso, y darle un marco robusto, de vuelta, que sea claro. Sí, sobre todo me parece que hay un par de debes. Sobre todo el concepto, cuando hablas de identidad digital, que implica, claro. Sería como, porque me quedé pensando en eso que decías vos, Agustina, del perder el teléfono o que te lo roben y se hacen una fiesta con el tema. Claro, pero además, cuán puro es también el concepto, ¿no? Claro. Porque nosotros cuando hablamos de identidad digital o de cédula, pensamos en una fotito, una huella digital, a lo sumo un chip y un número, nuestro nombre y todo lo demás. Pero identidad es un concepto bastante más grande también, ¿no? Sí, exacto. Es más grande, es abarcativo, o sea, porque ya no es, como bien dicen, no es la firma digital, no es la firma digital avanzada. Ya pasa a tener otro tipo de impacto, al menos lo que es el mismo hasta el mundo jurídico, ¿no? Y hoy se habla de esto, van a escuchar el grado 3, en realidad, de lo que es esta identidad, que en realidad te incluye, por ejemplo, lo que es la huella digital, por eso lo toman de la Dirección Nacional de Identificación Civil cuando vamos a renovar los documentos, te toman el tema de la presencialidad y toman de que vos en algún momento cuando te fuiste a sacar la cédula fuiste presencialmente, entonces toman esa presencialidad. Hay como algunos factores que se tienen que dar, pero es un concepto que en realidad a nivel legal no tiene tampoco una estructura regulatoria tan clara como sí lo tienen en otros casos. Y esto que también está mencionando, explicar un poco, porque hoy se habla, por ejemplo, de esto de, bueno, estamos trabajando en una cédula digital o un DNI futuro digital. Es un poco, acompaña el concepto que se está trabajando en la Unión Europea. Allá lo que se hizo es que
se están presentando prototipos, o en realidad ahora hay planes pilotos sobre una regulación específica que se aprobó, que lo que hacen es asimilar como que tu identidad digital, o sea, vos pasás a tener como una especie de billetera electrónica. Y dentro de esa billetera vos vas guardando lo que se llaman credenciales. Entonces vos, por ejemplo, te guardás, imaginemos la cédula de identidad digital, te guardás tu libreta de conducir digital, te guardás tu credencial cívica, empezás a guardar todos los documentos que vos hoy tenés corpóreos, o sea, físicos en tarjeta, los empezás a guardar como si tuvieras esa billetera virtual, cada uno se guarda con lo que se denomina una credencial, y vos en realidad la idea es que el día de mañana tengas como una especie de aplicación donde vos entrás y la gestionás, y por ejemplo, podés entrar a cualquiera de todos estos documentos que estoy mencionando, así como a otros, como podría ser, no sé, imaginemos tu historia clínica, que hoy vieron que el usuario no accede directamente, tenés que acceder a través de tu proveedor de servicios de salud, pero que el día de mañana vos pudieras acceder directamente, porque al fin y al cabo es tuya la historia clínica, entonces como que suena lógico que puedas acceder vos, y así sucesivamente con un montón de otras cosas. O sea, eso es hoy a lo que se apunta a nivel global, o sea, mundial, que es lo que están trabajando varios, y creo que esto es como un primer avance en un futuro poder apostar a esto que estamos mencionando. El tema es que, de vuelta, para poder apostar a esto, que son avances que obviamente teóricamente suenan maravillosos y prácticamente tienen muchísimos desafíos, uno es justamente el tema vinculado a la ciberseguridad y que esas infraestructuras sean sólidas, sean robustas y estén al menos bastante custodiadas y protegidas ante cualquier tipo de ataque. Sí, sobre todo pensando en el contexto en que se está hablando de esto, ¿no? Que parece como un poco alentador teniendo en cuenta los ciberataques que estamos escuchando todos estos días, bueno, que también distintas organizaciones e instituciones acá fueron hackeadas, es como que te encienden las alarmas, ¿no? Sin lugar a duda. Sí, y creo que como hablábamos un poco, hablamos por ejemplo de este caso específico del banco hipotecario, de ransomware, en realidad que ellos piden algo por el tema de gestionar esos datos, pero como veníamos mencionando, la mayoría de los ataques que escuchamos en las últimas semanas no pidieron nada a cambio. O sea, fue simplemente para marcar un punto de ustedes son vulnerables y yo en realidad estoy pudiendo acceder, y lo hicieron justamente en un mes donde se proclamó ser el mes de la ciberseguridad en Uruguay. Y más allá de todas las gráficas a veces que se muestran de dónde está posicionado Uruguay a nivel de ciberseguridad, creo que en gran parte esto vino a dejarnos un mensaje de todo esto que expusieron, bárbaro, pero la realidad es que nosotros podemos seguir entrando. Entonces, ahí creo que dejó un gran momento para pensar un poco de si efectivamente estábamos preparados como pensamos o pensábamos que estábamos. Porque si bien es inevitable en cierto punto, ¿no? Que puedan entrar por algún lado, pero por lo menos blindarse mejor, un poco mejor, ¿no? Por lo menos es la sensación que queda mirándolo de afuera, lógicamente. Sí, y hasta empezar a pensar en, por ejemplo, ¿no será momento de aplicar otro tipo de estrategias? Porque capaz que las estrategias que hoy tienen son que sirven y pueden ser muy sólidas, pero también hay un montón de otras estrategias que se empiezan a aplicar en el mundo porque hay que empezar a actualizarse en todos los sentidos. Entonces, yo, por ejemplo, la vez pasada estábamos hablando de qué sucedería si el día de mañana se abren hasta instancias, por ejemplo, de lo que se llama bug bounty, que en realidad es un término en inglés que se utiliza en instancias donde se abre a hackers éticos y se dice, bueno, si ustedes entran a mi sistema, me avisan, y lo que hacemos es, por ejemplo, darle una especie de reconocimiento, que no tiene por qué ser dinero o tener un valor económico, sino que puede ser, por ejemplo, un reconocimiento a nivel de esta persona pudo hackear tal cosa, entonces lo vino a informar, le agradecemos y a partir de eso modificamos otra, que ellos obviamente les genera como una especie de currículum, por decirlo de alguna manera, que es lo que buscan, ¿no? Con todo esto al final, porque si no te están pidiendo nada económico es porque claramente ellos buscan otro tipo de reconocimiento o de beneficio. Y eso, por ejemplo, es una práctica que Estados Unidos la aplica desde el 2016, con la primera que largó en su momento. España está haciendo ahora bug bounties con el Estado en el 2025, en Cataluña, y en realidad lo hacen específicamente para eso, porque dicen a veces capaz que estas personas, que son generalmente las que están en estos ámbitos, hay muchas que sí trabajan de una forma más ética, y capaz que tienen un montón de otros recursos o conocen otras cosas que a nivel interno de institución no se conocen y no se están viendo, y es una forma también de
qué mejor que nosotros saber de primera mano cuáles son esas vulneraciones antes de que lo sepan personas externas a las organizaciones, ¿no? Y pasen este tipo de cosas de que los datos terminan en manos de gente que no tienen que terminar o se empiezan a exponer en redes y se genera además todo un daño reputacional grande para todos los que están trabajando o intentando sostener todo esto. Entonces, capaz que es momento de, así como dije este ejemplo, hay otros, pero de replantearse si no hay que también hasta modernizar las prácticas y abrirse un poco para empezar a considerar si no estaría de más implementar alguna que otra. Bueno, Agustina, como siempre, interesante e inquietante la columna. Nos miramos con Cairo como, sí. Ay. Estoy saliendo a buscar aquella cédula celeste que tenía yo, tan linda, en la que era mucho más joven también. Hace poquito la tuve. Sí, no hace tanto. Agustina, siempre es un placer conversar contigo y aprendemos muchísimo. Muchísimas gracias por esta columna. Muchas gracias a ustedes. Chao, Agustina, gracias. Era Agustina Pérez Comenare que pasaba por Viva la Tarde.